Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos traerles un mensaje que es muy importante. Probablemente ahorita tengan muchas necesidades, probablemente de alimento, o no tienen dónde dormir, o tienen un familiar allá adentro. Pero ¿sabes algo? Aquí lo más importante de todos nosotros es tu alma. ¿Qué fue lo que Cristo dejó como mandamiento? Lo que Cristo dejó como mandamiento es predicar el Evangelio. ¿Por qué es tan importante que todos escuchemos el Evangelio? Porque Dios es triplemente santo y la palabra de Dios dice que está establecido para toda la gente que muramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Sin excepción, toda la gente un día iremos a un juicio delante de un Dios que es triplemente santo y que aborrece el pecado. Y tú y yo somos pecadores. Toda nuestra vida hemos pecado hasta más no poder. Probablemente hay personas que dicen, bueno, yo no soy tan malo. Hay otros que son peores que yo. Bueno, según el estándar de Dios, no existe persona que sea peor pecador que otro. Porque Dios juzga según el pecado, no según la cantidad de pecados. Porque si dijéramos que Dios juzga según la cantidad de pecados, pues el mentiroso pues no es tan pecador porque nada más miente. El asesino, ese sí no tiene perdón de Dios, dijéramos. Pero Dios no juzga según la cantidad de pecados, sino según el pecado, nada más. Porque Dios aborrece el pecado, no importa cuál sea, Dios aborrece el pecado y aquel que practica el pecado. Fíjate, en Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Por qué Dios está airado contra el pecador todos los días? Porque todos los días nos ve pecar. Tú pecas todos los días igual que yo. Por eso dice, Dios está airado contra el pecador todos los días. Entonces, si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿quién de los que estamos aquí jamás en su vida ha pecado? Si hay alguien aquí que dijera yo no he pecado, es un mentiroso y ha quebrantado uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos dice, no digas mentiras. Entonces, el que diga aquí, yo no he mentido jamás, a menos que se esté engañando a sí mismo, pero sabe que ha mentido y sabe que ha pecado, algún día, si así lo quieres tomar, aunque todos los días hemos pecado, pero si quieres tomarlo como un día he pecado, ok, pero todos somos pecadores. Fíjate, el primer mandamiento para empezar dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que estamos aquí pone en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa? Antes que su descanso, antes que su alimento, antes que su dinero, sus bienes materiales, su familia, la película o sus gustos. ¿Quién pone en primer lugar a Dios antes que sí mismo? ¿Quién hace eso? La realidad, si somos sinceros, nadie ponemos en primer lugar a Dios antes que nosotros. Al contrario, decimos, bueno, si Dios existiera, yo no estuviera en esta situación, no estuviera pasando hambre, no estuviera en la calle, mi familiar no estuviera allá, en una camilla sufriendo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. A causa del pecado es que existen guerras, enfermedades, pandemia, lo que tú quieras. Existen cosas malas a causa del pecado. Pero ¿quién tiene la culpa del pecado? No podemos decir, bueno, según lo que yo he escuchado, Adán y Eva tienen la culpa. Yo no. Yo soy pecador por la culpa de ellos. No, porque dime algo. ¿Quién nos forza a robar? Aquel que roba no te conozco, pero Dios te conoce y tú a ti mismo te conoces. ¿Quién nos forza a robar? ¿Quién nos forza a cometer adulterio? Viendo al sexo opuesto. ¿Quién nos forza a matar odiando a alguna persona? ¿Quién nos forza? Nadie. Si alguien odia porque quiere.
según el estándar de Dios, el que hace eso es un asesino. Entonces, nadie nos forza a pecar. Y pecamos porque nos gusta. Y aquel que está hoy mismo escuchando este mensaje y aborrece a Dios, ¿quién te está forzando a que aborrezcas a Dios, a que quebrantes el primer mandamiento? Nadie. Tú lo quieres quebrantar. Tú que aborreces a Dios, tú lo quieres quebrantar. Nadie te está forzando a que lo hagas. Entonces, no podemos echarle la culpa a nadie. De mi culpa, se podrá decir así. No puedo decirle a otra persona o decir, ¿sabes qué? Pues yo no tengo la culpa de aquello que hago, pues Dios así me creó. Si creemos que Dios nos creó un pecado y que Él nos hace pecar, pues estamos mintiendo según la Biblia, según la palabra de Dios. Dios nos creó perfectos, sin mancha. Pero la palabra de Dios dice que nosotros mismos buscamos perversiones. Tú que hoy mismo estás esperando probablemente la noche para pecar, robando o no sé, pecar cometiendo adulterio o cualquier otro pecado, no sé. Sabes que lo esperas con muchas ansias la noche. ¿Y quién te amenaza para que robes? ¿Quién te amenaza o quién te pone un arma en la cabeza? Nadie nos amenaza. Entonces, la culpa del pecado es de nosotros. La culpa de la enfermedad es de nosotros. La culpa de la muerte es de nosotros. Porque nosotros buscamos nuestro propio mal. Entonces, no podemos culpar a nadie de nuestro pecado o de nuestra culpa. Pero fíjate, aún así, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un justo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por tu culpa, por mi culpa, por este mentiroso, asesino que ha llegado a odiar, y según el estándar de Dios el que odia es un asesino. Soy asesino igual que tú, mentiroso igual que tú, ladrón igual que tú, adúltero igual que tú, y aquel que diga, pues probablemente tú, pero yo no. Bueno, sabes que al momento de decir tú, pero yo no, sabes que estás mintiendo porque eres pecador. Y no hay ni una persona en el mundo que pueda decir yo no he pecado. Y si te quieres limpiar echándole la culpa a otro, pues es imposible. Porque ni aún con cloro podemos limpiar nuestros pecados. El único que puede limpiar y quitar el pecado del mundo es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente a través de Él podemos llegar a tener la vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, se encarnó, nació, fue acostado en un pesebre, no fue tratado como un rey, fue acostado en la cama de animales, creció, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador que te puedas imaginar. El peor que tengas en tu mente. Cristo en la cruz del Calvario, para acabar más pronto, se sintió como un gusano. En el Salmo 22 dice que Cristo se sintió como un gusano. Entonces, fíjate, ¿qué fue lo que Cristo cargó sobre sí? Bueno, Él en la cruz del Calvario se sintió como un mentiroso, como un asesino, como una prostituta, como un homosexual, como un ladrón. Se sintió como el peor pecador, se sintió como un gusano. ¿Por qué? Porque ese pecado, el peor que tú hayas hecho, que tú creas que no tiene perdón de Dios, lo cargó Cristo. Para que en el momento que tú creas en el Cordero de Dios, tú llegues a tener vida eterna solamente a través del sacrificio de Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo fue molido por nuestras transgresiones y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y
por su llaga nosotros hemos sido curados. Después de que Cristo fue molido por nuestras transgresiones, fue a la cruz del Calvario. Estando en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado. Dios desamparó a su propio Hijo para no desamparar a pecadores como nosotros. Dios desamparó a su Cordero, a su único Hijo, para no desampararte a ti después de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y tú y yo somos pecadores. Y Cristo nos da la vida eterna a través del castigo que recibió por nuestra culpa. Entonces, después de que Cristo dijo: ¿por qué me has desamparado?, Él dijo: consumado es. Estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de eso entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir y le dijo a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu. Después de eso murió, fue bajado de la cruz del Calvario, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que verdaderamente había pagado por la deuda de cada uno de los que han creído. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos, pero dejó este mandamiento. Dejó este mandamiento y les dijo a los enviados, a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Es esta buena noticia que te estoy dando, es el mandamiento que Cristo dejó. Después de eso, Él ascendió al cielo y la palabra de Dios dice que hoy en día está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de ustedes que han creído. Y si has creído, Dios te manda que te arrepientas, que confieses tus pecados delante del gran juez justo, del gran sacerdote, y Él es fiel a sí mismo y justo, habiendo matado a su propio Hijo en la cruz del Calvario, para que cada uno de aquellos que han creído puedan tener vida eterna, solamente a través del Cordero Pascual, a través de Cristo. Si has creído, Cristo murió por ti, Dios te ama, y si no has creído, la ira de Dios está sobre ti por la eternidad, hasta después de la muerte en el infierno. Dios te bendiga.